Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre un equipo que en este momento está siendo el mejor de la conferencia oeste, al menos desde hace algo más de un mes, y esos son los Utah Jazz. Obviamente no van de primeros en el oeste, ni mucho menos, pero han tenido una remontada épica, están jugando a un nivel tremendo, están escalando posiciones, están en puestos de play-in ahora mismo cuando parecía que iban a ser un equipo de lotería y un equipo claramente de lotería, y vamos a hablar un poco de qué ha cambiado en Utah, de cómo están jugando ahora mismo, de qué elementos podemos destacar más. Y es que los Utah Jazz tienen un equipo muy interesante y muchísimos picks futuros, que al final es lo que determina un poco el futuro de este equipo, independientemente de que ya lo estén haciendo muy bien. Y antes de nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo también porque apoya muchísimo al canal, comentadme abajo dónde creéis que van a acabar los Utah Jazz esta temporada. Y por cierto, tengo un enlace afiliado al NBA League Pass y desde el día 16, o sea, desde ayer, durante unos cuantos días, hay un 30% de descuento en la suscripción mensual de NBA League Pass, así que si queréis coger la suscripción, si lo hacéis a través de ese enlace, pues a mí me ayudáis un poquito. Y vamos a empezar entonces a hablar sobre los Utah Jazz. Y empecemos por las estadísticas, como siempre. En este caso quiero hablar de la racha de los Utah Jazz, porque estamos hablando de un equipo que en sus primeros 23 partidos, esas matemáticas rápidas ahí, empezaron 7-16, lo cual, por si no os queda claro, no está bien, de hecho está bastante mal, y desde entonces van 15-4, tras ganarle con soltura además a unos Indiana Pacers que no tenía a Tyrese Haliburton, pero que últimamente estaban ganando así muchos partidos. Los Jazz ahora mismo eso, van 15-4, están muy bien en la última, eso, desde el día 12 de diciembre, si no recuerdo mal, o 13 de diciembre, y es que en la primera mitad de temporada, en esos primeros 23 partidos, eran el 26º equipo de la NBA en rating ofensivo y defensivo. O sea que básicamente solo había 3 equipos peores que ellos, tanto en ataque como en defensa. Solo anotaban 109,6 puntos por cada 100 posesiones y concedían 118,4 puntos por cada 100 posesiones, lo cual les ponía de 27º en net rating, con un menos 8,8, lo cual está bastante mal. Estaba pensando ahora, realmente estaban de cuartos por la cola y había 4 equipos peores, perdón, bueno, me he liado, pero da igual. Solo había un equipo, perdón, que peor que los Utah Jazz en ratio de asistencias perdidas, o sea que a nivel de, no solo es que no asistían demasiado, sobre todo eran muy malos a nivel de pérdidas de balón. Tenía un ratio de solo 1,5 asistencias por cada pérdida de balón, y es que eran el equipo con más porcentaje de pérdidas de la NBA, y con porcentaje de pérdidas estamos hablando de una estadística avanzada que evalúa el número de posesiones del equipo que acababa en pérdidas. El 17,4 de las posesiones de los Jazz acababan en pérdida en esos primeros 23 partidos, lo cual obviamente implica que ni siquiera tiras a canasta, así que obviamente no vas a anotar puntos y por eso eres tan mal equipo ofensivo. Y aún por encima no es que fueran eficientes a nivel de tiro, estaban de 25º de toda la NBA con un true shooting de 55,7%, que es una estadística avanzada que agrupa el porcentaje de tiros de campo, tiros de 3, tiros libres, y que, bueno, el promedio está en torno al 56, largo 57, o sea que era un equipo que a nivel global tiraban por debajo del promedio de la NBA. Por otra parte, si hablamos de esta segunda mitad de temporada de los Jazz, digamos, o más bien segundo cuarto de temporada de los Jazz, en 19 partidos, solo han perdido 4 y han ganado 15. Son el 6º equipo con mejor rating ofensivo de la NBA, de 26º a 6º, es un salto tremendo, con 120,9 puntos por cada 100 posesiones, esto es otro rollo. A nivel defensivo no han escalado tantísimo, pero han escalado hasta estar casi en el top 10, 11º de toda la NBA con un 113,9. Aquí no estoy hablando de toda la temporada, hay un término medio, obviamente sería un promedio de temporada. Estos son el rating ofensivo, defensivo, net rating y demás durante la racha de estos 19 partidos, ¿vale? En esta racha son el 6º equipo con mejor net rating de la NBA, un más 5,9 por cada 100 posesiones. Han escalado muchísimo, siguen sin ser súper seguros con el balón en las manos, pero de ser casi el peor equipo de la NBA han pasado a ser los 16º, con mis vecinos martillando también. Empieza a martillar cuando empieza a grabar, es increíble. No había escuchado a nadie martillar en semanas, pero bueno. Eso, un ratio de asistencias perdidas de 2,08, que es una escalada tremenda con respecto a esa 1,5 de la primera mitad de temporada. Básicamente, como mínimo, reparten un poco más de 2 asistencias por cada balón perdido. En porcentaje de pérdidas, no es que sean buenísimos, aún en esta racha, 21º de la NBA con un 14%, pero de ser últimos a que haya pues unos 10 equipos peores que tú, hay una mejora. Y en true shooting de 25º se escalaron a la 9ª posición con un true shooting del 60,9%. O sea, la eficiencia está por las nubes, pierden mucho menos el balón aunque no sea increíble, son muy buenos a nivel ofensivo, son bastante buenos a nivel defensivo, y eso, en la conferencia oeste tiene el mejor récord de la NBA, ese 15-4 iguala precisamente a los Boston Celtics en la conferencia este.
Una cosa a tener en cuenta en medio de todo esto es que, sin hacer un análisis muy exhaustivo, si tienes el mejor récord de la conferencia oeste y sin embargo lo máximo que tienes es estar de sexto a nivel de rating ofensivo, sexto net rating, probablemente estén ganando por encima de sus posibilidades. Aún así, eso no implica que sea un mal equipo, ni mucho menos, pero viendo eso, probablemente su número de victorias estimado sería más en torno a 11 de 19, 12 de 19, pero 15 de 4 no se equipara, ¿vale? Es algo a tener en cuenta, o sea que creo que sus números es posible que estén un poco inflados y sobre todo su ratio de victorias o su número de victorias es posible que esté un poco inflado. Pero estos ya son buenos. Estos ya no son los del comienzo de la temporada. Y es que ha habido cambios. Ha habido cambios de... No sé por qué está cargando mi PC. Ha habido cambios de personal. Ha habido cambios en el quinteto titular, hay jugadores que empezaron flojos y han ido mejorando, y vamos a ir un poco de menos a más hablando de estos Jazz. Voy a hablar de casi toda la plantilla en este caso, porque entre jugadores interesantes que aún no están demostrando gran cosa y jugadores que están jugando minutos importantes ya, tenemos bastante de lo que hablar, así que vamos a empezar cambiando así esto un poco. Y vamos a empezar hablando de Bryce Sensabaugh, porque no es relevante de momento, pero fue un pick de primera ronda este año de los Utah Jazz, un jugador con mucho talento ofensivo, que fue el pick 27, si no me equivoco, tal vez 28, que está jugando a la G-League fundamentalmente. De hecho, no he encontrado una foto decente suya con la equipación de los Jazz, así que por eso veis esa de la rueda de prensa, pero simplemente es un punto positivo el hecho de que a día de hoy no sea relevante y puede llegar a serlo a largo plazo. Pero todavía más importante está es el caso de Taylor Hendricks, pick 9 del draft, no pick 20 y algo, es diferente. Hendricks tiene un rol complicado en este equipo porque entre Kelly Olynyk, Lauri Markkanen, John Collins se solapa con muchos jugadores, pero al final estamos hablando de un pick de lotería que no está siendo relevante en un equipo que está en una racha de 19 partidos muy muy buenos. Y eso es otro indicio positivo. Ha tenido algún minuto, pero es en general a día de hoy un jugador de G-League que puede llegar a demostrar a largo plazo. Tiene potencial defensivo, tiene potencial como tirador, es muy atlético, tiene un buen tamaño. Taylor Hendricks es algo que puede madurar y convertirse en un jugador realmente interesante, por lo que eso es otro elemento a tener en cuenta. Y un jugador que me apena un poco más que no esté rindiendo bien, porque al final está ya en su segundo año, es Ochai Ogbaji, que no está siendo malo, está jugando, pero esperaba un poco más de él en general. No está tirando súper bien de 3, peor que el año pasado, pero es un jugador con buen tamaño, esa posición de escolta, que puede ser el escolta del futuro de este equipo a largo plazo. Y eso, no está aportando tantísimo de momento, pero tiene capacidad atlética, ha demostrado ser capaz de tirar de 3, y no me sorprendería que vaya a más, lo cual es positivo para los Utah Jazz. Pero aparte de eso, vamos a hablar de un jugador que, bueno, ha tenido minutos, ha sido relevante en el comienzo de la temporada y es una de las claves del éxito de este equipo, o más bien su reducción de minutos es una de las claves del éxito de ese equipo, y es Talen Horton-Tucker, que está un poquillo acabado. No quiero decir que no sea un jugador NBA, quiero decir que en Utah no es muy relevante, su mercado es mínimo, no creo que nadie vaya a intercambiar por él, probablemente, y si alguien lo hace será por ahorrar dinero. Pero eso, Horton-Tucker jugando muy poco, no es que se haya caído completamente de la rotación, pero jugando muy poco, ha ayudado a este equipo porque es un mal tirador. Al final es un mal tirador, no está bueno a nivel ofensivo como para que valga la pena que tenga el balón en las manos, y simplemente mientras no se acaba de tirar de 3 y parece que no va a llegar nunca, lo va a tener complicado. Y por otra parte tenemos a un jugador mucho más relevante que no sería raro que fuera intercambiado y que tal vez podría incluso prescindir de él en Jordan Clarkson. Clarkson a nivel de eficiencia está siendo terrible, he decidido no poner sus números, pero está tirando como un 31% desde 3 y un 41% de tiros de campo. Nunca ha sido un anotador hiper eficiente, siempre ha sido más un anotador de volumen. Tuvo un triple doble hace poco, el primero de los Jazz desde 2008, si no recuerdo mal, ignorando el de Ricky Rubio en playoffs, obviamente, que han decidido ignorarlo, pero bueno, el primero en temporada regular desde hace muchísimo tiempo. Pero es un buen jugador que tiene un muy buen contrato, además, este año cobra 24 millones de dólares, pero las dos siguientes temporadas 14. Yo creo que va a acabar siendo intercambiado. Y esto es positivo para los Jazz, porque recordemos que, ahora quiero hablar un poco de esto, pero los Jazz controlan todos sus picks a futuro, exceptuando uno del que vamos a hablar ahora, pero tienen también los picks de Cleveland, tienen los picks de Minnesota, tienen el pick de Lakers de 2027, tienen muchas cosas con las que o bien seleccionar más talento, o bien ir a por un jugador extra o varios jugadores extra para redondear su plantilla. No creo que necesiten tanquear y ser terribles, pero al mismo tiempo, si tienes un jugador como Jordan Clarkson, útil ahora mismo, un jugador que además se encaja en el vestuario, que gusta, pero que tal vez puedas permitirte mover, porque, bueno, luego hablaremos de un jugador que tiene un rol similar, pero lo está haciendo mejor, tal vez te van a hacerlo, así que yo no descartaría que Clarkson sea intercambiado, pero eso, no está jugando de maravilla, ha estado jugando mejor últimamente con respecto a cómo empezó la temporada, pero eso, ni siquiera es que esté sumando mucho. Y ahora quiero hablar un poco del entrenador, de Will Hardy, y de paso de la situación de los Jazz a nivel de picks. Will Hardy es muy bueno. Y hasta ahora hemos hablado un poco de jugadores no destacando demasiado, pero ahora vamos a hablar de jugadores que sobre el papel os parecerían peores de algunos de los nombres que acabo de decir y que están rindiendo de maravilla en estos Jazz, y en partes porque están haciéndolo bien, pero muy en partes por este tío. Will Hardy el año pasado ya hizo una muy buena labor como entrenador novato en los Utah Jazz en la primera mitad de temporada, hasta que le sacaron a Mike Conley y básicamente forzaron un poco el equipo a tanquear. Es muy buen entrenador.
de verdad, y es alguien clave para el futuro de los Utah Jazz. Creo que ahora mismo está sacando muy buen rendimiento de una plantilla, no con tanto talento. Los nombres que acabo de mencionar, Taylor Hendricks puede ser interesante a largo plazo, me gusta Shai Obaji, pero no es un talentazo. Y vamos a seguir mencionando nombres y vamos a ver a jugadores que en algún caso estarían calentando el fondo de banquillo de un equipo que están jugando el quinteto titular ahora mismo y rindiendo. Y eso, mucho viene de esta persona, de Will Hardy, y bueno, es tremendo para los Jazz el estar construyendo en torno a un entrenador así, porque de verdad lo hace muy bien. Y aparte, quiero hablar un poco de eso, como decía, de la situación del draft. Tienen mucha munición extra, lo cual hace que los Jazz no tengan que tanquear de manera proactiva tampoco, porque entre Cleveland y Minnesota, incluso el pick de los Lakers de 2027, tiene munición, van a tener picks, van a tener opciones. Y adicionalmente, el único pick que no controlan es su propio pick, ya sea en este año, en el siguiente o en el siguiente, en 2024, 25, 26, porque lo controla Oklahoma, que bueno, luego lo ha movido a otros lados, y ese pick tiene una protección en el top 10 este año. Y si no, el año siguiente está en el top 10 protegido también, y si no, en 2026 en el top 8. A Utah en algún momento le interesa perder ese pick, porque de aquí a 2026, viendo esta plantilla, viendo este entrenador, viendo cómo están rindiendo, van a ser un equipo de playoff o como mínimo un equipo de fuera del top 10 del draft y en consecuencia le va a dar ese pick a los Thunder. No hay un año mejor que este. El draft de 2024, perdón, me he patinado 10 años. El draft de 2024 no es increíble, al menos es lo que parece. Siempre hay joyitas. El draft de 2013 era un desastre y Antetokounmpo fue el pick 15. Pero es cierto que puestos a perder tu pick, te interesa perderlo cuanto antes porque así tienes flexibilidad a futuro. En el momento que Oklahoma consiga su pick de este año, los Jazz controlan el resto de sus selecciones, lo cual es útil para utilizarlas o para intercambiarlas, y al mismo tiempo puestos a perderlos mejor en 2024 que en 2025, que se espera que sea mejor. En consecuencia, que los Jazz estén rindiendo ahora mismo, que estén en play-in, que pueda llegar a ser un equipo de playoffs o como mínimo un equipo competitivo, no es malo ni siquiera a nivel de pick, porque si acaban con el pick 12 o 13, le dan ese pick a Oklahoma y se olvidan. No está tan mal. O sea que todo es positivo a día de hoy en Utah, no deberían, digamos, simplemente tirar del cable y dejarse ir. Aún así creo que es interesante valorar el mover a Jordan Clarkson porque, bueno, puede sacar algo por él y creo que no va a afectar tantísimo al equipo, pero eso, para mí es interesante que Utah se mantenga en el top del 11 al 30 y si entra en playoffs, maravilloso, aunque será complicado. Y ahora vamos a hablar un poco los indicios más positivos de este equipo en este momento. Y quiero hablar por uno intermedio o uno que metió un poco neutro en Keyonte George. George fue el pick 16 de este último draft. Está jugando mucho más que Taylor Hendricks, como veis promedia 25 minutos por partido. Hay mucho que mejorar, el nivel de eficiencia es malo, incluso peor que el de Jordan Clarkson, que está tirando un poco peor de 3, pero hay algo interesante como pasador, hay algo interesante en general como creador. Creo que con sus 20 años de edad está demostrando cosas, y este año no es un jugador bueno, pero creo que Will Hardy lo está desarrollando bien, está haciendo una buena labor con él, lo ha movido a la segunda unidad y está aliviando un poco sus responsabilidades, lo cual ayuda a que los Jazz en los momentos importantes tengan mejores jugadores en el campo de momento, pero que le den oportunidades de desarrollo aquí ante George. 25 minutos de juego por partido está muy bien, y creo que lo están haciendo muy bien en torno a él. A mí me gusta, de verdad. Va a ser un jugador de calibre titular, estoy bastante convencido. Hasta dónde llegará no lo sabemos. Puede llegar a ser un All-Star, tiene talento, puede llegar a ser un titular aceptable y ya está, pero tiene capacidad de creación, tiene instinto como pasador y es un jugador que está aportando 12 puntos por partido y 4,5 asistencias con demasiadas pérdidas, pero bueno, va mejorando. Así que Keyonte George es un indicio positivo, pero algo que tampoco está sumando en el momento. Y luego está el caso de Kelly Olynyk, un jugador que junto con Jordan Clarkson creo que es mi principal favorito a ser intercambiado. Tal vez no lo quieren intercambiar porque les está ayudando, pero también es cierto que si sale Kelly Olynyk tal vez le puedan dar más minutos a Taylor Hendricks y eso puede ser interesante a largo plazo. Les va a perjudicar este año. Olynyk es bueno y ayuda, pero también es un jugador que va a ser interesante para muchos contenders. Finaliza contrato, cobra 11 millones, es fácil intercambiar por él, va a haber muchos equipos interesados, no van a sacar una fortuna por él, pero es posible que Kelly Olynyk acabe en otro lado y sería una pérdida, de verdad, porque es alguien que les está ayudando, pero bueno, creo que pueden permitírselo también. Y eso, es un jugador que está ayudando y que en Utah ha tenido un resurgir, porque hace un par de años en Detroit no estaba claro cuánto le quedaba rindiendo a buen nivel, y ya el año pasado en Utah fue bueno y este año los Jazz se está volviendo a ayudar. Y ahora ya casi para acabar, quiero hablar del quinteto titular, pero antes de nada vamos a hablar de un jugador que no está jugando como titular, pero que es muy relevante para ellos y para el futuro de este equipo, en Walker Kessler. Walker Kessler está en su segunda temporada en la NBA, es un chaval de 22 años y es un pivot muy dominante a nivel defensivo, que empezó muy mal el año, luego se lesionó el codo. La etapa mala de Utah fue la etapa en la que Walker Kessler estuvo mal y luego la etapa en la que estuvo lesionado sobre todo. No está jugando como titular, el pívot titular ahora mismo es John Collins, pero es un jugador que por media 24 minutos de juego por partido, clave para este equipo, y un jugador que personalmente me encanta. Es muy eficiente, 65% en tiros de campo y consigue 2,5 tapones por partido, siendo un buen reboteador y un jugador firme en el tablero. Y alguien que va a seguir mejorando. No sé hasta dónde llegará, en base a cómo jugó en su temporada de novato tal vez me volví demasiado optimista con Walker Kessler, pero es un pívot titular en la NBA, aunque a día de hoy no lo sea, va a seguir desarrollándose y es un jugador clave para el futuro de este equipo. Él, Lauri Markkanen,
Puede que Colin Sexton, ahora lo hablaremos un poco, Keontae George, tal vez Taylor Hendricks, tienen varios picks de draft. Las cosas no pintan mal en Utah, no hay tantísimos jugadores increíbles, pero están sacando fruto de jugadores no tan potentes y tienen unos cuantos en la recámara, y uno es Walker Kessler, que no está jugando tanto, pero lo está haciendo bien. Y ahora vamos a hablar del quinteto titular, y aquí es donde Will Hardy me ha conquistado. El base titular del equipo ahora mismo es Chris Dunn. Chris Dunn no era un jugador de la NBA, hace 2 años era literalmente un exjugador. El año pasado lo repescaron en contratos de 10 días en Utah y jugó muy bien, me gustó mucho lo que hizo de hecho la temporada pasada, le ofrecieron un contrato este año, está cobrando la mínima del veterano, apenas jugó al principio de la temporada. Y al final Will Hardy se ha dejado de tonterías, ha movido a Keontae George a la segunda unidad y ha puesto como titular a Chris Dunn, que es un tío que defiende un nivel altísimo y reparte juego y no es un buen tirador de 3, es un jugador con sus limitaciones, pero cumple su trabajo y ha elevado el nivel defensivo de este equipo, ha reducido el número de pérdidas y está cumpliendo su función. Y Chris Dunn está siendo bueno, pero al mismo tiempo es algo que van a poder mejorar en algún momento. Van a poder sustituir a Chris Dunn por alguien mejor y eso va a mejorar la plantilla, pero a día de hoy está rindiendo muy bien. Y no solo Chris Dunn, el año pasado Simone Fontecchio llegó a la NBA como un veterano de competición europea con capacidad de tiro de 3 en el ala y tiró mal de 3 y no fue bueno. Este año está tirando más de un 40% desde 3, está ayudando y es otro titular en el equipo, un jugador aprovechando muchísimo sus oportunidades, que si los Jazz quisieran mover ahora mismo podrían mover y sacar algo por él probablemente, pero al que probablemente deban retener. Lleva un par de años en la NBA, finaliza contrato, pero lo van a poder atar a largo plazo, no a un precio muy alto, y no es un titular de la NBA, no creo que lo vaya a ser un equipo más competitivo, pero está siendo titular en un equipo que ha ganado 15 de los últimos 19 partidos y seguramente pueda ser un jugador de rotación de este equipo a largo plazo, o sea que muy bien, Simone Fontecchio. Y luego está el caso de John Collins, un jugador que empezó fatal, que no encuentra su hueco en Utah, no estaba encontrando su hueco en Utah, y no está siendo excelente. Walker Kessler es un mejor jugador que él. Pero ahora mismo está siendo el pívot titular del equipo. No rebotea tantísimo para ser pívot. Consigue muy pocos tapones por partido. Pero aporta mucho más ataque. Y ahora mismo los Jazz lo que están haciendo es reforzar su ofensiva. Por eso son sextos en rating ofensivo de la NBA. En defensa cumplen. Pero a nivel ofensivo John Collins es muchísimo más dinámico que Walker Kessler. Está anotando sus triples. Es un muy buen finalizador interior también. Y están sacando fruto de un jugador que consiguieron gratis porque los Hawks lo regalaron básicamente porque tenían que ahorrar dinero, todos sabemos que el propietario de Atlanta no quiere gastar y no está a la altura de su contrato. No van a moverlo ahora mismo, no van a poder moverlo y sacar valor positivo. Pero el hecho de que en vez de calentar banquillo, en base, que es lo que parecía que iban a necesitar hacer con John Collins en base a cómo empezó la temporada, que ahora mismo esté jugando como titular, aportando 20 y algo minutos sólidos, además es mérito de Will Hardy, también de John Collins por jugar bien, pero mérito de Will Hardy. Este entrenador es muy bueno y ha encontrado la fórmula para hacer funcionar a jugadores que no estaban funcionando. Y por último tenemos ahora mismo a los dos jugadores principales de este equipo. Y uno es Colin Sexton. Sexton lo está haciendo de maravilla. Está teniendo su mejor temporada desde esa temporada de 24 puntos por partido en Cleveland. Se nota que este año ya ha vuelto totalmente de esa lesión de menisco. Y para mí Sexton ha hecho totalmente irrelevante o redundante a Jordan Clarkson. Está saliendo del quinteto titular, son roles diferentes, pero a largo plazo seguramente sea un sexto hombre muy bueno. O si no, el quinteto titular, al lado de Chris Dunn, tiene a alguien muy bueno a nivel defensivo que le cubre las carencias. Y está siendo tan dinámico a nivel ofensivo, tan eléctrico y tan útil e importante en este equipo en el perímetro que es clave para ellos, porque Markkanen es un all-star, un jugador de calibre all-star, es muy bueno, pero no le puedes dar el balón para que cree con consistencia, porque no es ese tipo de jugador. Y Sexton es el que está desbloqueando esto básicamente, y como veis en menos de 24 minutos de juego promedia 16,5 puntos, casi 4 asistencias, un 36% desde 3 y un 48% de acierto en sus tiros de campo, y a sus 25 años de edad, con un par de años de contrato por delante, Sexton está siendo muy bueno. No creo que Utah deba plantearse moverlo, no creo que se lo planteen, ahora mismo si quisieran hacerlo en base a cómo está jugando tendría valor, pero como decía, creo que es un jugador un poco redundante con Jordan Clarkson. En el fondo ninguno de los dos es un gran pasador ni un base principal, son más anotadores de banquillo, aunque técnicamente ahora mismo Sexton sea titular, y creo que eso, la ascensión de Colin Sexton hace que probablemente Jordan Clarkson sea el que deba irse, y bueno, están bien cubiertos a nivel de anotación del perímetro gracias a él. Obviamente van a tener que mejorar en otros aspectos, pero lo está haciendo muy bien. Y por último está Markkanen, que empezó un poco lento, pero es un all-star. No va a serlo este año, tal vez sí, conste, ahora tal y como está ascendiendo Utah, pero lo he dicho muchas veces, la clave de Lauri Markkanen es que es uno de los mejores finalizadores de la NBA a día de hoy. Y no porque es un matador que consigue un 60% de acierto en sus tiros de campo, sino porque necesita muy poco el balón a las manos y cuando se la das, la mete. 24 puntos por partido, casi 9 rebotes, que al final es algo muy positivo, 8 triples intentados con un 40% desde 3 y un 49% de acierto en sus tiros de campo. Hace unas semanas ya hablé en Twitter de los jugadores que más tiros asistidos anotaban de la NBA, y aparte de los pivots principales, el anotador más de perímetro y de volumen de estos era Lauri Markkanen, porque es verdad, no necesita crear tanto por sí mismo, aunque puede hacerlo, lo que hace es
recibir y finalizar, y lo hace en cualquier zona del campo, y eso es muy muy útil, no como primera espada, y por eso a día de hoy como mejor jugador del equipo, el futuro de los Jazz tal vez no sea tan prometedor, pero al mismo tiempo a largo plazo Markkanen encaja con quien sea, ha mejorado a nivel defensivo aunque no sea tremendo, puede jugar de 4, que es donde debería jugar, a veces puede jugar de 3, lo han hecho en otras ocasiones. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, pero yo no creo que Markkanen deba ser intercambiado. Cobra poco este año, cobra poco el siguiente, y tras eso, es verdad, va a ganar mucho más dinero, pero están en una situación en la que va a tener margen salarial este verano, va a poder hacer una renegociación y extensión similar a lo que hizo Sacramento con Sabonis, por ejemplo, y lo va a poder extender por varios años, no por un máximo, aunque sí por mucho dinero. Y si Markkanen cobrando $40 millones no es tan guay como Markkanen cobrando 16 o 18 millones. Pero en el mercado NBA actual, probablemente valga la pena, y hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de Utah, y lo siento, pero es la realidad. De hecho, muchas veces de los que os habéis quedado aquí, hice un comentario en Twitter hace unos días hablando de cómo iba a hacer un vídeo sobre los Jazz porque se lo merecen, pero no creo que vaya a tener mucho rendimiento, y sospecho que va a ser así, y es la realidad. No estoy hablando de los Lakers, no estoy hablando de los Warriors, no estoy hablando de los Celtics, equipos como los Jazz, por ejemplo, o los Magic, o los Wizards, independientemente de que sean mejores o peores, pues tienen menos fans, ¿no? Y menos tracción. Igual que pasa con YouTube o con mis vídeos, también pasa con los jugadores NBA. No todo el mundo se quiere ir a Utah. Si te pagan lo mismo en Utah o en otro lado, o un poco más en Utah, frente a otro lado, te vas a ese otro lado. Es la realidad, porque al final Utah es, sin faltarle el respeto a nadie, Soria. Y Lauri Markkanen quiere quedarse en Soria. Y creo que eso es algo muy a tener en cuenta, el hecho de que un jugador esté cómodo ahí, sea un jugador de 26 años, de calibre All-Star, que quiere quedarse en tu equipo, le pagas. Markkanen vale más para los Jazz que los 3-4 primeras rondas que te puede dar otro equipo cuando controlas 7 primeras rondas adicionales entre los Caps y los Timberwolves y tienes tus propios picks. Y por eso creo que deben mantenerlo. Y al final es clave para este equipo, y sin él no serían el equipo que son ahora mismo. Y sí, no creo que los Jazz sean contenders, pero tienen pinta de ser un equipo de play-in. Tal vez le puedan dar guerra a alguien, tal vez puedan incluso clasificarse para los playoffs. Perder su pick de este año no pasa nada, no es el fin del mundo, y tras eso estarán totalmente liberados para seguir construyendo y desarrollando un talento joven que ni siquiera ha explotado. Keontae George, Teleo Hendricks, Bryson Sabo, incluso Sayo Bayi. Este equipo tiene un futuro muy brillante por delante. Y nada, llevamos 22 minutos hablando sobre los Utah Jazz. Creo que va tocando cortar, pero nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.